Ahora sí, siéntense, hermanos, vamos a meditar en la palabra. Pues damos gracias a Dios por este día, por fin se cumple el tiempo y estamos en lo que llamamos nuestro 45 aniversario y hemos estado hablando un poco acerca de esto. Por ejemplo, los miércoles estamos hablando sobre prepararnos para el jubileo, porque el jubileo es los 50 años y parece muy lejos, pero en realidad ya el tiempo se acerca. Entonces tenemos que empezar a ver hacia adelante también. Y hoy vamos a meditar sobre esta porción de la palabra de Dios ahí en el libro de Lamentaciones. ¿Por qué Lamentaciones en un aniversario? ¿Por qué tenemos que meditar en este libro? Si estamos de fiesta, ¿no? Estamos celebrando. Bueno, hemos titulado a la meditación de esta tarde, sus misericordias nuevas son cada mañana. Y esto está basado ahí en los versículos 22 al 24, que dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Les invito a que tengan sus Biblias abiertas. Si no las tienen, por favor, abran sus Biblias. Ahí estamos en el capítulo 3 de Lamentaciones, el libro de Lamentaciones. Dice el versículo 22, 23, 24, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Hemos muchas veces estado hablando acerca de lo que significa esta palabra de misericordia. Es el amor que no nos merecemos de parte de Dios. Entonces, porque Dios nos ama todos los días, aunque no nos los merecemos, y cada día es nueva su misericordia, porque cada día estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios. Entonces, por eso es que Él no nos ha consumido. Hoy, en este contexto en el que estamos viviendo, si no podemos entender esto, hoy en nuestro México, en nuestro país, en nuestra ciudad en especial, si no podemos entender esto, no podemos entender, o estamos lejos de entender el qué y el por qué de la vida, podría decir. Hemos estado meditando en el libro de Jeremías y hemos estado hablando un poco acerca de Jeremías y el contexto en el que se envolvió, la condición de los políticos, los reyes en ese momento, las diferentes situaciones y formas en que vivieron, desde Josías, que fue un rey bueno, pero sus hijos que no fueron tan buenos, ¿verdad? Josías fue una excepción, fue un hijo bueno, descendiente de un papá malo, y fue un padre bueno que no tuvo hijos tan buenos, ¿verdad? Pero vemos cómo Jeremías se desenvuelve en ese ambiente, también con pastores, profetas y sacerdotes que menciona constantemente que eran la parte religiosa, que no agradaban o no enseñaban lo que debían enseñar, que le instruían al pueblo en una forma de religiosidad tibia, una forma de religiosidad, pues no lo que Dios estaba esperando, ¿verdad? Específicamente vemos también en este mes de la Biblia que hemos señalado cómo Jeremías habla sobre esta comunión, esta relación que debemos de tener con Dios. Recordemos, nosotros leemos la Biblia y Dios nos habla. Nosotros oramos y nosotros le hablamos a Dios. Es ese círculo de la comunicación. Entonces es muy importante que si nosotros queremos tener esa comunicación con Dios, pongamos puntual atención en lo que dice la palabra de Dios. Hablamos sobre el secreto y cómo Dios le reclama precisamente a los pastores, profetas, sacerdotes, que no tienen ese tiempo de intimidad con Él, ¿no? Que no lo buscan. Hablamos también de esa carta que Dios les dirige en una forma muy especial a los que están viviendo en medio de ese ambiente de corrupción, de mala dirección, tanto de la parte política como de la parte religiosa, pero cómo Dios le escribe a los que son fieles a pesar de estar viviendo en esa condición y los anima, les invita a seguir adelante. Él promete que a pesar de que van a vivir una situación muy difícil porque iba a ser exiliado el pueblo, Dios los hará volver, les dará
una nueva oportunidad. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablábamos sobre el capítulo 33, clama a mí y te responderé. Dios siempre con esa línea abierta, siempre con ese puente de la comunicación directa. Y lo que sigue hablando Jeremías en ese momento, describe cómo entra Nabucodonosor a la ciudad, describe las atrocidades que a él le toca ver, y es en ese momento podríamos ver Lamentaciones, es la continuación del profeta Jeremías, y lo que vemos en el libro de Lamentaciones, o la profecía o la poesía, porque tenemos que decir que es el momento, la forma en que Jeremías, lleno de tristeza, lleno de dolor, describe todas las atrocidades que le toca ver, que le toca vivir. Los sufrimientos y todo lo que estaba pasando. Lamentaciones es un libro pequeñito, ya dije, lo escribió Jeremías, es poesía pura en el hebreo. En sí, si ustedes tengan su Biblia así abierta, son 5 capítulos, cada capítulo tiene 22 versículos, porque son un acróstico. ¿Qué es un acróstico? Empieza con la primera letra del alfabeto hebreo, o más bien tenemos que decir el alefato. El alefato o el alfabeto hebreo tiene 22 letras, a excepción del capítulo 3, que es el capítulo que tomamos la porción. El capítulo 3 tiene 66 versículos, porque son 3 versículos por letra. Si ustedes ponen atención, van a darse cuenta de que está dividido de 3 en 3, 3 en 3, porque son 3 versículos por letra. Entonces son poemas, son lamentos de parte de Jeremías, que ve esas atrocidades que le toca en su momento histórico. Entonces él está describiendo. Debo decir que cuando me comisionaron para venir aquí a Betania, prediqué sobre este mismo pasaje, un poco más de 6 años, prediqué sobre este mismo pasaje. Y entonces Jeremías describe en estos poemas el sufrimiento del pueblo, y una de las razones o una de las preguntas, podríamos decir, es ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento a su pueblo? ¿Por qué Dios nos permite, bueno, en aquel momento histórico, por qué Dios le permitió al pueblo vivir tanto sufrimiento? ¿Y por qué se tiene que vivir situaciones así tan dramáticas? Podríamos decir que la conclusión es por el pecado del pueblo, porque el pueblo es un pueblo pecaminoso que pensaba que por ser el pueblo de Dios tenía privilegios especiales y podía vivir como quisiera y hacer como quisiera. Así Jeremías, que es llamado por Dios a proclamar su palabra en este contexto, invita al pueblo a ser obedientes a la ley de Dios, a un pueblo que vivía una religiosidad tibia, que toleraba muchas cosas, que toleraba a los reyes, a los pastores, a los sacerdotes, a los profetas, y que vivía en esa condición. Entonces el mensaje de Jeremías lo vamos a ver en ese sentido, cómo debemos de confiar en Dios y obedecer a Dios, y cómo Dios va a castigar a su pueblo. Quisiera que buscaran en sus Biblias, no pierdan este capítulo de Lamentaciones 3, pero 2 versículos de Jeremías, porque hay gente que a veces piensa, es que Dios es amor, Dios es muy bueno y Él no va a castigarnos, y mucho menos va a castigar a su pueblo. Entonces hay 2 textos en Jeremías que me gustaría que buscaran, Jeremías 30:11, y que lo pudiéramos leer. Jeremías 30:11, bueno, yo voy a buscarlo por acá, aprovechando que tengo esto hoy aquí. 30:11 dice de la siguiente manera: porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Es bastante interesante esta parte.
De ninguna manera te dejaré sin castigo. Eso lo repite varias veces. Ahora vamos a verlo en el capítulo 46, versículo 28. Capítulo 46, versículo 28, lo dice un poco parecido, dice: tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. Y esta expresión nuevamente: de ninguna manera te dejaré sin castigo. Algunos piensan o malamente han enseñado, repito, que Dios es amor y que Dios no castiga, pero Dios sí castiga. Y una muestra, una expresión de amor de parte de Dios es el castigo. Hebreos capítulo 12 lo describe también. Si no hay disciplina, no te trato como a hijo, dice allá en Hebreos. Algo importante en la parte de la disciplina, y yo viendo a Jeremías con toda esta tristeza, con todo este dolor, reconociendo lo que el pueblo había hecho, algo importante en la parte de la disciplina es reconocer la falta. Si nosotros no reconocemos la falta, no podemos decir que hemos avanzado en la disciplina. Me acuerdo de una anécdota, me parece que la cuenta Josh Maxwell, dice que cuando él está hablando sobre la actitud, dice sobre corregir a los hijos, el padre corrigiendo al hijo y el hijo por dentro encendido y todo con una actitud. Y entonces el padre dice: siéntate. Y entonces el hijo dice: sí, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. A veces como que esa es nuestra actitud. Entonces el reconocimiento de la falta es algo que podría ser algo muy sencillo, muy sencillo, pero tan difícil para algunos. Y el pueblo de Israel le costó más o menos 70 años en el exilio entender esto. Entonces, Lamentaciones viene siendo el reconocimiento de la justicia de Dios, el reconocimiento que Dios había obrado justamente trayendo ese castigo a su pueblo. Y si no entendemos esto, seguimos haciéndonos rebeldes, no hemos sido enseñados, no nos permitimos entender la grandeza. Nuestro pasaje, si regresamos a Lamentaciones, capítulo 3, les dije, son 66 versículos, cada 3 versículos corresponden a una letra. Y yo más o menos al leerlo un poco sobre los temas que va tratando Jeremías, ahí lo dividí en 3 partes también, o lo consideré que estaba dividido así en 3 partes. La primera parte le titulé Sufrimientos por los que Dios nos hace pasar. Sufrimientos por los que Dios nos hace pasar. El profeta describe a los oidores los sufrimientos por los que Dios le había hecho pasar. Es importante ver la descripción que hace Jeremías, el profeta, porque fíjense, ahí usa varias palabras. Si ustedes tienen ahí su Biblia abierta, dice: me guió, me hizo pasar, me dejó en la oscuridad, me van a encontrar esta expresión ahí varias veces. Dios me hizo ver todas esas cosas, todas esas atrocidades, sufrir estas cosas. Y repito, es algo que nos cuesta trabajo. ¿Por qué Dios nos permite pasar por todo esto? Pero llega el versículo 17, ahí describe su condición, el profeta, su situación. Dice: mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Muchas veces el dolor nos zarandea, nos hace perder la paz, nos hace olvidar el bien.
nos saca de nuestra zona de confort. Y si nosotros no queremos salir de nuestra zona de confort, muchas veces el que lo hace por nosotros, el que nos saca de esa zona de confort es Dios para inquietarnos, ¿no? La Biblia lo describe de muchas maneras. Por ejemplo, Amós dice: los hice pasar por esto, por esto, por esto, y ustedes no me buscaron. Los hice pasar por sequía, los hice pasar por hambre, por enfermedad, y ustedes no me buscaron. A veces quien nos saca de nuestra zona de confort es Dios, porque quiere que le busquemos, quiere que vayamos a Él. A veces estamos acostumbrados a tantas cosas que estamos viviendo, disfrutando, pensamos nos la merecemos, ¿no? Todo. El agua, diferentes tipos y calidades de alimentos. Nosotros vivimos en una ciudad privilegiada, tenemos prácticamente cualquier tipo de alimento, cualquier día del año. Sí es cierto que hay unas cosas que son de temporada, pero casi podemos tener o disfrutar de cualquier tipo de alimento cualquier día del año. Las comunicaciones que tenemos en nuestra ciudad son muy buenas, tanto que podemos salir y tomar un transporte público e ir a cualquier parte de la ciudad rápidamente, desplazarnos. O tenemos el vehículo y nos movemos, ¿verdad? Pero hay partes en el mundo, incluso de primer mundo, donde el transporte público no es como el que tenemos nosotros, no es. Algunos dicen es mejor, pero en realidad es muy escaso, ¿no? Me ha tocado estar en diferentes ciudades y no hay transporte público, tiene que uno que ir y esperarse ahí una media hora o una hora, o estar en el lugar puntual, como aquí que sale uno y cada 5 minutos está pasando un transporte público. Entonces, pensamos que todo eso lo tenemos por nuestra linda cara, ¿verdad? O pensamos que porque tengo lo suficiente para pagar, pues puedo disfrutar de eso. No nos damos cuenta de la bondad de Dios que nos permite tener todas esas cosas hoy aquí. Y lo que finalmente dice el profeta, él reconoce al ver por lo que está pasando, por lo que está viviendo, él dice: pues ya no tengo fuerzas, Dios, ya creo que si tú nos estás haciendo pasar por esta situación, ya no sé qué va a hacer de nosotros. Algunos hasta cuestionan a Dios. ¿Dios existes? ¿Dios ya me abandonó? Si existes, ¿por qué permites que yo esté pasando por esto? Y creo que es muy importante reconocer que no tenemos fuerzas para salir nosotros mismos de una o de otra situación u otra condición. Pero Dios es tan misericordioso que nosotros a veces, aunque lo cuestionamos, que no es lo mejor, ¿verdad?, cuestionar a Dios, pero Dios en su misericordia ha permitido muchas veces que nosotros lo cuestionemos, y Él nos muestra de su amor, de su bondad, a pesar de lo rebelde que hemos sido. Versículo 19 al 21, creo que es una oración. Acuérdate de mi aflicción, de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Es una súplica de parte del profeta. Acuérdate es un imperativo, aunque también tenemos que recordar la cuestión o las reglas del imperativo. El modo imperativo nosotros generalmente lo relacionamos con una orden, ¿verdad? Pero si estudiamos la regla del imperativo, dice de la siguiente manera: el modo gramatical empleado para expresar mandato, órdenes, solicitudes, ruegos y deseos. El profeta no le está ordenando a Dios, el profeta le está rogando a Dios, le está suplicando a Dios.
pero también finalmente reconoce que es Dios quien lo puede sacar de la situación, que es Dios quien tiene la solución para que podamos salir de la situación. Hoy vemos tantas cosas a nuestro alrededor y a veces ponemos la esperanza en algún político o en alguna persona, un Mesías o alguna persona que nos va a ayudar a salir de tal o cual situación. El profeta dice: es Dios, es Dios. Y entonces explota el profeta en una expresión de reconocimiento delante de todos por la misericordia de Dios. Los versículos que leíamos al principio: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. A pesar de todas las cosas que hemos vivido, ¿tú piensas que has sufrido? ¿Tú piensas que has pasado o atravesado por cosas difíciles? Seguramente sí, yo no voy a cuestionar eso. Pero a pesar de todas las cosas que nos ha tocado ver, la traición, la inmoralidad, la depravación, aún en la gente que consideramos que podría ser de confianza, el profeta dice: yo creo en Dios y mi vida está en Dios y espera en Dios. Me hiciste pasar por todo esto, me has permitido ver esto, pero yo confío en ti a pesar de todo. Hoy es una fecha especial de aniversario y como iglesia 45 años se dice fácil, y la iglesia ha atravesado por diferentes situaciones y cada uno hemos atravesado por diferentes situaciones y hemos visto cosas duras, difíciles. Pero si estamos aquí y si Dios nos permite permanecer aquí, es por su misericordia. A la segunda parte del capítulo le titulé: Dios es bueno. Sí, a pesar de todas las cosas que podemos ver y de las cosas que podemos estar pasando, Dios es bueno. Hay una expresión que dice por ahí: Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno, ¿verdad? Y a lo mejor cuando estamos pasando por una situación difícil decimos: Dios, eres bueno en esta enfermedad que estoy pasando, o Dios, eres bueno en esta situación económica por la que estoy atravesando. Y si ponemos atención, en varios versículos se repite esta expresión: bueno es Jehová, versículo 25, versículo 31, versículo 32, versículo 32. Nos expresa la naturaleza de Dios. Dios es bueno. Ciertamente muchos podemos estar pasando cosas y cuestionarnos lo que sucede y decir: ¿por qué Dios permite que pase? Pero eso es algo que tal vez no podemos contestar ahora, porque la mente de Dios, su naturaleza, su forma de ser, es algo que simplemente escapa de nuestra mente muy finita. No podemos entender todo, no lo podemos hacer. Seríamos demasiado presuntuosos decir: ay, sí, yo entiendo por qué. Y hay personas precisamente que cuando están atravesando por una situación difícil no les podemos decir nada, o lo mejor es no decirle nada. En esta pandemia creo que me ha tocado estar más veces que mucho tiempo de mi ministerio en el cementerio, en algunas salas de velatorio o acompañando. A veces al principio de la pandemia todo era por Zoom y no podíamos estar con las familias abrazándolas o estrechándolas, pero creo que después de como 15 o 20 familias con las que he estado en este tiempo, ya perdí la cuenta, pero ha sido un tiempo difícil. Ha sido un tiempo difícil para muchos, para muchas familias.
muchos perdieron seres queridos. Recuerdo en una ocasión estaba en la puerta del cementerio porque si recuerdan en los primeros días de la pandemia no dejaban entrar más que 20 personas al cementerio y me avisaron de último momento que había fallecido una persona y me quedé en la puerta del cementerio porque tenían con candado hasta que salieron por mí para avisarme de que ¿por qué? Para poder entrar. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? Y es una cuestión difícil contestarlo. Seríamos demasiado presuntuosos decir, sí, pues Dios está. Y cuando estamos con las personas ahí, a veces lo único que tenemos que hacer es acompañarlos, no decir nada. Y ellos nos preguntan, hermano, ¿por qué Dios si era tan bueno o si esta persona era de esta manera? ¿O por qué Dios me está haciendo pasar por esto? Muchas cosas en la Biblia no se nos explican. O sea, la Biblia, por ejemplo, nunca nos da una explicación sobre la existencia de Dios. Solamente comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quieres creerlo? Está bien. ¿No lo quieres creer? No te preocupes. Eso no le preocupa a Dios. Muchas cosas la Biblia no nos da explicaciones. Simplemente las da por hecho, las da por sentado. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Y en nuestros razonamientos, en nuestros argumentos, el profeta aquí recalca cómo debemos reconocerlo. Versículos 26 al 30, en especial el 28, él dice que se siente solo, dice, y calla, porque Dios es quien lo impuso. Habla en una forma muy fuerte, o sea, si ustedes leen esos versículos, ahí póngase de rodillas y cállese y entienda. Si es fuerte, si ya lo leyeron, ya lo vieron. ¿Lo quieres creer? Créelo. ¿No lo quieres creer? No lo creas. Entonces aquí viene uno de los textos que nos gusta mucho también y que hasta cantamos. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Cuando realmente escudriñamos nuestro actuar, reconocemos nuestra condición. Nosotros nos hemos rebelado. Reconocemos que Él está actuando en la forma correcta y que si estamos pasando por esta situación es el resultado de nuestros actos. Tal vez tenemos que mencionar aquí que no todo lo que sucede a las personas en la vida es un castigo de Dios, ¿verdad? A veces, porque en algunas ocasiones pensamos, ay, esta persona está pasando por eso, ¿cómo se habrá portado? Porque Dios lo está castigando. Y la Biblia nos enseña que tampoco debemos de pensar de esa manera. Al Señor Jesús le preguntaron, ¿por qué está esa persona enferma así? ¿Quién se portó mal, él o sus padres? ¿Se acuerdan que le contestó el Señor Jesús? Ni él ni sus padres, él está así para que Dios manifieste su poder. Entonces, más bien, en vez de estar viendo lo que está pasando las otras personas, tenemos que estar escudriñando nuestros propios caminos. En vez de estar viendo a los demás, tenemos que pensar, escudriñar, hemos dicho, no es simplemente leer, no es simplemente estudiar, sino va más allá, tiene que ver con analizar, con meditar, con pensar seriamente. Y cuando habla ahí de nuestros caminos, tiene que ver cómo nos conducimos, cómo actuamos, cómo es nuestra forma de ser. Entonces el texto nos está invitando a estudiar y entender realmente cómo somos, cómo actuamos, cómo nos conducimos. Es muy difícil ver si estoy yo actuando en la forma correcta. ¿Se acuerdan? David lo decía ahí en el Salmo 19, Señor, enséñame a entender mis propios errores, líbrame de los que me son ocultos, líbrame de los, porque qué difícil es que nosotros nos veamos a nosotros mismos. Entonces escudriñemos nuestros caminos y después dice y busquemos.
Es decir, vamos a estudiar cómo somos realmente, qué estamos actuando o qué estamos haciendo en la forma correcta, qué estamos haciendo en la forma mal. Ya entendí cómo estoy actuando, ahora voy a buscar cuál es la forma en que debo de actuar y realmente conducirme. Y entonces la última expresión dice, y volvamos a Jehová. Tiene que ver eso con arrepentimiento. Arrepentirse es dejar de ir en una dirección y volver a la dirección correcta. Volver a Jehová es reconocer mi mal actuar y lo que Dios quiere de mí. La última parte, ya estoy terminando, no se preocupen. Versículos 55, 56, 57, es una oración. Invoqué tu nombre, oh Jehová, porque desde la cárcel profunda oíste mi voz. ¿Se acuerdan? Ahí describe lo que les decía hace un momento. Jeremías estaba en la cárcel, lo que ya vimos en otros domingos. Pero no solo estuvo en la cárcel, sino que cuando es la invasión de Nabucodonosor ahí a Jerusalén, lo echan en la cisterna y lo describe en este capítulo lo que vivió, su experiencia y todo esto. Si lo leen con detenimiento todo el capítulo, ¿verdad? Oíste mi voz, dice el versículo 56, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas, abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Es decir, el Redentor es el que viene y paga lo que nosotros debemos. Hoy es el aniversario. Reconocemos que Dios está con nosotros aún en medio de todas las situaciones que podamos estar pasando. Pero debemos escudriñar nuestros caminos, debemos como personas, pero también como iglesia, tenemos que echar una mirada atrás. No, esto no lo debemos hacer siempre. Dicen que las miradas atrás son como cuando vamos manejando y que vemos en el retrovisor. No nos podemos quedar mucho tiempo viendo hacia atrás, ¿verdad? Solamente es para ver un poco qué está pasando. Pero vemos atrás y nos damos cuenta de que hemos fallado en muchas cosas. A pesar de eso, hoy en este aniversario tenemos la confianza de que Dios está con nosotros. Hemos fallado, hemos hecho muchas cosas mal. No hemos estado actuando del todo bien como iglesia, como personas, como individuos. Tenemos que reconocerlo. A pesar de eso, Dios está con nosotros. La invitación en este día es primero reconocer que estamos aquí por su misericordia. Aquí, si hemos llegado aquí, es porque Dios nos lo ha permitido. Porque Dios nos ama, y hemos dicho, aunque no lo merecemos. Y porque tenemos confianza que en medio de la prueba, en medio de toda esta situación, Dios quiere que vayamos adelante. Hay muchas promesas, Jeremías, a todo este pueblo que fue obediente, que fue fiel, que oyó la voz de Dios a pesar de todos los cantos de sirena que oía con los profetas o los sacerdotes que les hablaban bonito. Dios les dice, tengo cosas buenas para ustedes. Yo tengo lo mejor para ustedes. Solamente confíen. Hoy confiamos en eso, que Dios tiene lo mejor para nosotros. Y hoy vemos, sí, hacia adelante, no con la presunción de decir, ay, vamos a hacer, sino, Señor, en tu gracia, en tu bondad, en tu misericordia, confiamos que tú nos guías hacia adelante, hacia hacer las cosas. Si tú lo permites, déjanos hacer lo que tú quieres que hagamos. No nos dejes hacer lo que a nosotros mejor nos parece, sino déjanos hacer tu voluntad. Hoy escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová, reconociendo la misericordia de Dios cada día, cada día,
cada día. Vamos a orar, inclinen su rostro, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu cuidado, tu bondad, porque a pesar de que hemos fallado en muchos aspectos, tu misericordia es nueva cada mañana. Y queremos rogarte, Señor, que nos perdones si no hemos hecho todo lo que debíamos hacer, porque no lo hemos hecho. Queremos rogarte que sigas obrando tus misericordias cada mañana, Señor. Y queremos darte gracias por tus promesas. Queremos, Señor, decirte, haz en nuestras vidas lo que tú tienes para nosotros. No permitas que hagamos nuestros planes, sino permítenos hacer tus planes para la honra y la gloria de tu nombre. Pues te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor.